Buenas tardes. Llegamos al último día de las jornadas de historia que este año ha versado sobre Portugal y el norte de África. Hoy tenemos la suerte, igual que todos estos días anteriores, de contar con dos grandes conferenciantes. Y en primer lugar tenemos a Felipe Temuda Barata. Es doctor en Historia Medieval y profesor de la Universidad de Évora, especialista en museología y difusión patrimonial y, bueno, entre otras cosas, ha dirigido diversos proyectos sobre el patrimonio cultural. Es destacar su pertenencia a la cátedra de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial y el Saber Tradicional. En curso tiene muchísimos proyectos, pero bueno, yo entre su currículo he destacado uno que es Cruzando el Estrecho del Mediterráneo, 1300 años de cultura islámica en Magreb y Al-Ándalus, un nuevo punto de vista arquitectónico e histórico. Y es realizador, entre otros libros, de uno muy importante que es Historia del Alentejo, siglo XII, siglo XX. Su conferencia, que va a dar a continuación, lleva por título Ceuta, de la organización de una máquina de guerra a la eficacia de un instrumento político. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, sí, hoy. La primera, dos notas personales. La primera es para agradecer al Instituto de Estudios Ceutis me haber invitado para venir. También una nota para agradecer, sobre todo, se me permite, a Fernando Villada, el placer que tengo desde que lo conozco, y solo tengo viene de hace 20 años cuando he hecho mi doctorado. No, quizá porque el doctorado sería distinto, se lo conocían entonces. También lo que he decidido hoy, porque con tantos colegas que han venido a la Universidad Portuguesa que saben sobre el tema, y yo he decidido intentar de organizar un poco algunas reflexiones. Si quieren, el tema es ese, de organizar algunas reflexiones. He traído estos temas que espero que hagan algún sentido y para tratar este problema de Ceuta como una máquina de guerra y al mismo tiempo de eficacia política. Y quizá la primera cosa que me gustaría de decir es que Ceuta está, como todos saben mejor que yo, en un estrecho. Y esto es un problema, aún hoy, de geopolítica y, digamos así, de historia de la geopolítica. El tema es que en los estrechos, algunos estrechos, son puntos calientes del territorio y del globo. Y es importante percibir esto, creo. Yo he traído 2 o 3 fotos, no sé si se ve aquí, porque he escogido los estrechos del mundo que me parecían que tienen que ver con Ceuta. Uno es el estrecho de Bering, y no es por acaso que de un lado está Estados Unidos, de otro lado está Rusia. Nunca ha estado del mismo lado de los poderes. El segundo es el estrecho de Malaca, que de un lado está el Océano Índico y de otro lado está todo el territorio del Pacífico. También, aún hoy, está en manos distintas. El otro es el Golfo Pérsico, siempre grandes territorios con muchos recursos disputados, y por eso las entradas y las salidas, aún hoy es así, de un lado Irán, de otro lado Oman, los Estados Árabes Unidos. Y claro, también aquí ocurre lo mismo. En Ceuta, esta perspectiva se percibe que es una puerta. Lo más curioso es que en 1415 tenían esa conciencia del valor geoestratégico de ese estrecho. Y lo que puedo decir es que para el bien o para el mal, siempre fue así y estoy seguro que siempre será así. Esto condicionará siempre yo voy a poner, si no, voy a perder el tiempo. No, tengo que organizar el tiempo porque sé que me dan solo 50 minutos y entonces...
Y entonces lo que decía es que esto condicionó en el pasado también estas opciones. Y si me aproximo más de Ceuta ahora, en 1415, lo interesante es que la tomada de Ceuta, en 1415, las personas tenían conciencia de lo que habían hecho. Quiero decir, lo que he intentado hacer es coger unos documentos, solo traigo aquí 2 ejemplos, pero lo más interesante es esto. Es una cosa, las personas que han participado siempre reivindicaron que pertenecían a la generación de Ceuta. Y es interesante porque un documento, que esto tiene que ver con las fuerzas, verdaderamente, ¿qué decían? En los documentos que yo he encontrado, porque solo traigo aquí 2. Uno era que ellos tenían una especie de señal de identidad política y social. ¿Por qué? Porque reivindicaba el derecho de estar dentro del gran proyecto del rey, don Juan I, en ese tiempo, de algo que tenían la sensación que había cambiado el futuro del país y que al mismo tiempo habían desarrollado eso al servicio de la Iglesia. De otra parte, los documentos, uno de ellos al menos, de uno de los personajes que traigo aquí, era que se consideraban como una especie de legitimidad especial dentro de la sociedad portuguesa de ese tiempo. Y después hay otras consecuencias que tienen que ver con el Concilio de Constanza, pero que estoy seguro que mi colega después va a tratar de ese tema, entonces me quedo por aquí. El primero es de un hombre que ha sido corsario de don Pedro de Meneses, Vasco Anes de Corte Real, que era un expedicionario a Ceuta y siempre porque se comportaba muy mal, tenía un comportamiento un poco violento, era una persona muchísimo violenta. Y cuando estaba muy próximo de ser condenado por lo que había hecho, lo que reivindicaba era su calidad de expedicionario de Ceuta. El otro es un documento muchísimo interesante, es del Joan de Lamego. Joan de Lamego era el hombre que hacía sobre todo la compra y venta de mercancías en nombre de don Pedro de Meneses. Ese Juan de Lamego, digamos así, era una especie del procurador comercial de don Pedro de Meneses. Lo encontré muchísimas veces vendiendo y comprando cosas a Barcelona, a Valencia, y llevar para allá, sobre todo esclavos que ha vendido muchísimos por ahí. Y lo más interesante es que al final de su vida, cuando tenía ya en esta época 70 años, quedaría hoy cerca de 100, ha escrito una carta al rey de Portugal diciendo esto, que estaba viejo y enfermo, no quería continuar al servicio porque ya no podía, pedía una pensión. Él recordaba como el gran argumento en esta petición que había participado en el cerco y la tomada de Ceuta y se quedara ahí siempre con don Pedro de Meneses. Y esto es una expresión, un hecho, que es muchas veces dicho por las personas que han participado en esa expedición. Y se percibe que tenían conciencia de que habían hecho algo que no era normal para ese tiempo. Lo que era normal, de hecho, era esto, la violencia. Hay un autor que tiene una frase que me gusta mucho, que es un hombre ya de los años 40 o 50, que decía, no, 60, que es exagero lo que estoy diciendo, que se llama Charles-Emmanuel Dufour, un historiador francés que decía que entonces la guerra era la situación normal y que las paces eran una interrupción momentánea que duraba el tiempo aplazado en los términos del acordado para luego recomenzar otra vez la guerra. La guerra era una situación corriente entonces. Y lo más interesante es que aquí, en Ceuta, era donde se ha organizado. De verdad, era una sociedad que convivía, el cotidiano era hacer la guerra.
Y es por eso que yo he hecho algunos ejercicios para traer aquí. Este es sobre las presas efectuadas a partir de Ceuta entre 15 y 37, pero, atención, era segundo, es solamente a partir de una crónica. Entonces, no es una evaluación muy segura global de esos temas. Es la crónica de don Pedro de Menezes que he hecho las presas que han tenido durante los años de don Pedro de Menezes, según la crónica de don Pedro. Y eso es impresionante, los números a que llegamos de las presas. Esto era la actividad normal. Esto era la actividad que, de hecho, como era normal también, sobre todo a don Pedro de Menezes, que le ha costado poder construir su casa. Ese fenómeno de la guerra era un fenómeno interesante porque era un fenómeno generalizado. Pero tenemos que pensar que la guerra vivía sobre el comercio regular. No podría ser más grande que el comercio regular, claro. Y entonces, en la guerra, que yo creo que lo más interesante de ese punto de vista es que todos hacían un poco la piratería. No era solo contra los islámicos, no, era generalizada. Si se podría capturar un barco del Mediterráneo cuando se iba o venía de un acto comercial, se lo hacía. Pero era un poco difusa, estaba difusa, pero no era como a partir de Ceuta el resultado sistemática y organizada. Y es eso que se nota a partir de aquí, cómo Ceuta ha representado ese punto. Es claro, porque la diferencia entre la piratería y el costo de verdad que era sobre todo el hecho de que el costo tenía autorización del rey. Porque si no lo tenía, era un considerado, no tenía base legal. Pero esto también en ese tiempo no era tan bien reglamentado. Y un poco, no solo en Portugal, mas también un poco en toda Europa, lo que se pretendió es controlar los sistemas de costo. Primero separar el costo de la piratería. También para hacer seguro que el comercio funcionaba, pero también para compartirla, establecer cómo las presas se dividían entre los participantes, pero también por el hecho de que el corso debería servir a tener una eficacia, tener eficacia política, debería ser un instrumento político del rey. Y lo que ocurría muchísimas veces, y continuará a ocurrir, claro, era que los corsarios, los piratas, desde ese punto de vista, perjudicaban seriamente los intentos del rey en las políticas que tenían en mente. Y ese es un poco que se hace por lo que en Portugal se llamaba los regimientos de las presas, intentando un poco controlar este sistema, porque si no perjudicaba los propios esfuerzos estratégicos de la política de los monarcas. A propósito de eso, traigo aquí dos pequeños ejemplos también que me parecen interesantes. El primero, lo voy a invertir, era que en una carta del conde de Orén de Portugal a propósito de conquistarse o no, o intentar conquistarse o no, el reino de Fez. Y a propósito de eso, cuando el rey ha hecho unas consultas para saber si se debería o no, para tomar consejos sobre el asunto, lo que le decía el conde con esta frase en portugués arcaico que voy a traducir de una forma más libre, es que al fondo decía, estaba contra el intento de conquistar el reino de Fez, y lo que le decía era mucho mejor andar por la cuesta haciendo pillajes a lo largo de la cuesta. Al menos esto le daba mucho más fondos, mucho más riqueza que andar a intentar hacer esto de conquistar el reino de Fez. El otro caso es... Y es mucho más interesante porque es una historia que yo he visto, la documentación la he capturado en los archivos de Valencia
Y la historia es muy interesante por lo que significa. La historia se cuenta muy rápidamente. Un hombre que se llamaba Bernat Font, que era ciudadano de Valencia, armó una embarcación para hacer corso, con las debidas autorizaciones para hacer el corso. Ha capturado un barco, una embarcación en medio del Mediterráneo, he venido aquí a Ceuta para venderse lo que tenía capturado. Y aquí ha comprado con ese material, con esa venta, ha comprado un esclavo y ha sabido que estaba... Esto es interesante por lo que significa. Ha sabido, en los documentos lo que dice es, ha sabido a través de una espía que en Vélez de la Gomera se preparaba un barco para salir a dirección a la costa norte del Mediterráneo. Y entonces el día siguiente se armó, se organizó para ir a coger ese barco también. Estaba ahí un portugués, estaba ahí también un barco portugués, ya estaba detrás de esa embarcación, y los dos acordaron asaltar la presa y dividir lo que estaba dentro. A él, entre otras cosas, le callaron 7 esclavos que llevó a Valencia para vendérselos. Y los entregó sobre todo por el efecto de que era necesario que eran declarados de buena guerra. Era así que se llamaba esa situación. Buena guerra significaba que los esclavos eran interrogados para saber quién eran, la persona pagaba 20 libras de Valencia y podía venderlo de mercado. Pero lo interesante es que 3 de ellos han dicho que eran de aquí de cerca del reino de Fez, con lo cual los reyes de Aragón no querían malas relaciones. Y entonces fue declarado de mala guerra y por tanto deberían ser enviados a libertad. Y el 18 de julio de ese año, 34, ese Bernat Font escribe un memorando a donde dice que era increíble hacer esto, porque los moros han sido bien capturados y tal, que además era injusto porque los portugueses habían vendido los esclavos en Játiva, pero sobre todo lo que decía era esto que era lo más importante. No se percibe como el rey de Aragón puede tener esa postura face a los moros, porque los portugueses tenían la verdadera postura políticamente correcta. Eso quiere decir, los moros son siempre de buena guerra y son siempre capturables. Y lo que es interesante es que describe con algún detalle lo que los portugueses hacen aquí en el Mediterráneo. Es por eso que yo creo que ese documento es interesante, porque se percibe cuáles las perspectivas distintas de la guerra, de la relación, de que es un esclavo legítimo, es sobre todo lo que se hace a partir de Ceuta, que era el centro de esa política y de esa postura. Claro que para el comercio también, lo que más me ha sorprendido, digamos así, era mismo a pesar de esa situación de corso, de violencia y tal que se vivía aquí, era también lo que ha significado en importaciones de material bélico en ese tiempo que venía a Ceuta. Los datos que tengo aquí ha sido un ejercicio que he hecho. Yo de verdad que no he conseguido aún separar lo que era de Portugal y lo que iba a Ceuta. Pero lo más impresionante, lo que se enseña este cuadro, es que la cantidad de material bélico, y estas son importaciones legales, y son importaciones legales del puerto de Valencia. Y eso sí que es muy impresionante, la cantidad enorme. Es por eso, además, que en Portugal, como era caro, los portugueses estaban un poco preocupados, lo que significaba el apoyo militar que tenía que se hacer al reino, a la ciudad de Ceuta. Y era por eso también que así se comprende un poco cómo se discute tanto, se discutía tanto de distintas posiciones sobre si se debía abandonar o no Ceuta. Durante en el reino, quiero decir. Bueno, esto son los materiales.
Unos son del Archivo del Reino de Valencia, otros son del Archivo de la Corona de Aragón, que los datos que he conseguido organizar sobre ese tema. Aún no he separado la parte que corresponde a Portugal, que estoy seguro que es muy pequeña, porque tengo la noción exacta de los que han ido a Portugal y no. Además, debo decir una cosa que es muy interesante, que las armas que se vendían en ese tiempo, que estamos a 415, a 30, lo que ocurre también mucho interesante es que las personas en ese tiempo hacían el comercio como hoy. Quiero decir, si hoy un Estado vende al otro armas, cuando se vende legalmente, claro, pero que cuando un Estado vende armas, las personas son obligadas a entregar un recibo de que ha entregado a la persona que decía. Y entonces, lo que es interesante en esos archivos es que están los apuntes de lo que se ha recibido, esa parte de armas que se enviaba, se recibía el recibo de la autoridad de Portugal que aseguraba que esas armas habían llegado. Otra cosa que también creo que me parece interesante las personas entre 1415, 37 sobre todo, que es las cuentas que he hecho, ¿cuál era la área geográfica a partir de cual hacían esas actividades normales, digamos así? Lo que intenté hacer es, sobre todo, yo he tratado para venir aquí, sobre todo la crónica de don Pedro de Meneses, porque no es que es una fuente que intento de describir de una forma que el autor lo creía coherente, y entonces ha sido sobre todo sobre esa crónica que he traído aquí estos elementos. Y no deja de ser interesante porque el listado de los territorios, de los puntos del territorio, que todos tenían nombre, eso es otra cosa interesante, y algunos también no es seguro exactamente a dónde están, y también de otra forma, unos son atacados los topónimos son conocidos, pero que muchas veces se decía acampamientos, otras veces se decía que eran en la playa tal, pero que se nombraban todos. Esto también quiere decir que es importante el conocimiento del territorio alrededor de Ceuta. Pero cuando creemos que estamos a hablar sobre una parte pequeña de ese territorio, que es así que es la parte más impresionante, porque he intentado hacer esto de una forma para todos, porque muchos de vosotros conocen los lugares que estoy aquí en esta lista. He preferido traer otro mapa un poco distinto, ese sí que de mi responsabilidad. Eso tiene que ver con lo que habíamos hablado y lo que yo he hablado ayer, en ese especie de inventario que hemos hecho sobre todo el patrimonio portugués en el mundo. Y entonces eso al menos nos da la perspectiva que yo quería con todos estos lugares que habían sido ocupados, los intentos de conquista, los intentos o los cercos, no importa qué tipo de violencia se había ejercido. Lo más interesante es que cuando miramos hoy, sin mirar la historia, lo interesante es que aquí estamos señalando estructuras. Esto es lo que estoy aquí señalando, que existen hoy. Y ya volveré a ese tema. Pero lo más importante es que si yo miro estos puntos rojos, que son las estructuras que existen, ¿no? Aquí. Sí. Es el siguiente. De hecho, a partir de Ceuta, lo que se... A ver si... Es que prácticamente una vez en Casablanca, pero de forma recurrente, de forma continuada, de forma normal, diríamos así, desde Casablanca
hasta Alhoceima, era el territorio que yo diría que tiene impacto directo sobre las actividades de los corsarios a partir de Ceuta. Sobre el norte, toda esta costa hasta Cartagena, como pueden ver ahí, estaba también siempre sobre la mirada de los corsarios de Ceuta. Y lo más interesante es que mucha de esa gente que está ahí de la crónica de don Pedro de Meneses a hacer las capturas de los barcos, después lo están también en los documentos de Valencia vendiéndolos con la ayuda de Joan de Lamego, ese que he presentado antes, está ahí haciendo las ventas de esclavos y de productos que tomó en los barcos que capturan. La área de influencia, digamos así, de Ceuta es de hecho enorme de todo el occidente del Mediterráneo, digamos así, y va hasta el Atlántico. Las expediciones al Larache son comunes, eran frecuentes, las expediciones militares a partir de Ceuta, las expediciones militares a Alcácer Ceguera, a Tánger, eran comunes, Arcila, eran comunes, era normal, era una actividad normal. Y también en todo ese norte actual de Marruecos que va hasta Alhoceima. Y eso sí, yo he quedado un poco sorprendido cuando he comenzado a señalar a dónde están los lugares de que se hablan en la crónica. Y esta parte y esta pequeña reflexión que yo espero que tenga que ver un poco, y creo en mi cabeza tiene que ver, un poco con este problema de las áreas de influencia, es una cosa que yo siempre he preguntado a mí mismo, que es el siguiente, que es, de hecho, ¿por qué en Ceuta, en norte de Marruecos, no hay estructuras portuguesas? Quiero decir, fuertes, no hay castillos, no hay nada. ¿Cómo puede ser? Y sobre todo, ¿cómo no se conocen? Y siempre me pregunté a mí mismo cómo era posible que si continuaban a hacer esto, ¿qué es lo que ocurría? La presunción normal era que los portugueses habían solamente se quedado con Ceuta y toda la parte, digamos, litoral atlántica, y los españoles los castellanos tenían los restos de Marruecos. Era una idea un poco general que yo tenía y hasta que comencé a pensar en este Tratado de Sintra de 1509 y ese Tratado de Sintra es un proceso que creo que es interesante desde el punto de vista porque es un tratado que se organiza a partir de un conjunto de pequeños tratados, de grandes tratados, mucho conocidos por todos, pero yo solo me interesa la parte aparentemente menos importante, que es la parte que dice respecto exactamente a esta región. Mire, la cuestión, para tenermos una importancia de la dimensión, era un problema político, claro, pero no era solo un problema político, era un problema también de saber cuál era el papel de Ceuta en todo ese proceso, y era esa parte que también me interesaba. Solo para dar un paréntesis, para comprender lo que estoy hablando y lo impacto que estos temas, yo tengo un caso, por ejemplo, para tenermos lo que esto podía perjudicar o no los estados, las personas, las comunidades, las ciudades. Un caso que yo creo es interesante y que lo voy a resumir muy rápido. Un hombre que en 1366 tenía un armador de navío, de embarcación, que ha sido asaltado por los portugueses, que en 1366 se han evaluado las mercancías que han sido robadas, porque el rey de Portugal ha aceptado que no era un acto legítimo. En ese tiempo, 366, lo que se reclamaba eran 90 libras de Barcelona. En 1388, cuando se han hecho las cuentas de lo que había que pagar a ese señor que se llamaba Chambel, a ese señor, las cuentas habían subido hasta 6.000 libras.
Y eso perjudicaba seriamente no solo el bolsillo del rey, pero que también perjudicaba sobre todo su política exterior. Es por esto también que este proceso está involucrado en esos temas. Y sobre ese tratado de Sintra, 4 o 5, claro que yo sé que todos lo conocen las datas que están aquí, pero lo que me interesa es esto. Para la región que estoy hablando, el Tratado de Alcázar-Toledo incluía el hecho de que Portugal renunciaba a sus derechos sobre las Canarias, uno de los territorios que estaba en discusión, porque el Infante de América había comprado los derechos. Segundo, tenía derecho a continuar la conquista de la Guinea para abajo, para el sur. Tercero, mantenía los derechos de reconquista sobre el reino de Fez. El problema es que no se sabía, se discutiendo los límites del reino de Fez, porque eso tenía importancia sobre cuáles eran las áreas de expansión de cada uno de los reinos. En Tordesillas, lo que me ocurre, que tiene interés para mí aquí en ese caso, también se regula los límites de Fez, pero como no estaban aún seguros, se nombra una comisión para determinar exactamente a dónde están los límites de Fez. Este tema es interesante porque los de Fez sabían muy bien cuáles eran sus límites. Quien estaba los discutiendo era esa comisión nombrada por los dos reinos de Castilla y de Portugal. Y también es interesante porque explica una otra cosa, es por qué los portugueses, don Manuel I, ha aceptado en ese 11 de enero, porque ha aceptado considerarse señor de Masa. Masa era nada, era un punto en el mapa que han construido unas estructuras en madera, además, y él ha aceptado ser el señor de los habitantes de Masa. Bueno, muy simple, porque parece que la comisión había llegado a la conclusión que de esa parte Masa era el límite aceptable para el reino de Fez. Entonces, don Manuel ha ocupado ese punto porque tenía importancia. Y en 1508 también es interesante porque, por si acaso, don Fernando el Católico ha mandado que ocupar el peñón de Vélez de la Gomera, porque estaba sobre discusión también. Y finalmente ese tratado de 1509 es lo tratado que resuelve aquí, la parte que me interesa, que resuelve las disputas territoriales del futuro entre los dos reinos. Y eso coloca un tema interesante para mí sobre lo que hemos hecho en ese inventario, digamos así, del patrimonio, que es el hecho de que yo no había conocido ninguna estructura en esa parte de Portugal. Pero curiosamente, después de estudiar un poco estas cronologías, porque yo he simplificado muchísimo esta presentación en ese tema, porque esto entra en bulas papales, etcétera, que no voy aquí a tratar de ellas, que no eran lo que me interesaba. Pero lo más interesante es que cuando para mí no existía nada de especial, hasta que vi un doctoramiento que era sobre la carta arqueológica del norte de Marruecos. Y también que ha sido un artículo publicado en una revista de Mértola, que tiene una revista de estudios medievales, que llamaba la atención que había ahí un castillo que se llama, de una localidad que existe aún, que se llama Beni Bufra. Y en Beni Bufra, de hecho, existía un castillo que era atribuido a los portugueses. Y yo nunca he ido a ese castillo, pero ahora un poco conocemos que hay un castillo, tengo los dibujos y tal, algunas fotos, y ese castillo está dentro de una red de pequeñas estructuras que creo que serán atalayas, que son todos esos puntos que estaban en el mapa, en esta parte, aquí y aquí, que serían los puntos que tenía Beni Bufra
y todos esos puntos que serían atalayas, o un sistema de atalayas o de torres más o menos importantes que están por ahí y que muchos, los arqueólogos y los historiadores de Marruecos y franceses también, es decir, la verdad, consideran también estructuras de origen portuguesa. Pero más interesante aún, cuando he venido aquí este año a Ceuta, en enero en los mediados de primer mes, creo que era el primer mes. Lo más interesante que aquí Fernando y Carlos Pérez me enseñaron dos lugares, uno lo conocía, el otro no. Uno era la Torre de Martil de Tetuán. La Torre de Martil de Tetuán, que los españoles dicen que, los historiadores españoles que dicen que es de Portugal, los marroquíes dicen que es Portugal, pero que los portugueses nunca han oído hablar de la Torre de Martil como estructura portuguesa. Y aquí he emprendido, me han enseñado una otra, que también aún no he ido, la Torre de Martil. Es esta, como toda la gente probablemente de aquí la han visto quien va a Tetuán, porque está muy cerca, es muy fácil de verla. Y esta torre era considerada una torre de portugueses, y esto es el castillo, el fuerte de Targa, que también he considerado una estructura portuguesa. Eso quiere decir una cosa que me interesa. Hemos hecho un inventario, pero el inventario, ese que hemos hecho por la Gulbenkian, tiene dos o tres cosas que me gustan. Uno es que está abierto. Está abierto en el sentido que sabemos muy bien que no hemos agotado todas las posibilidades de estructuras, pero otra parte más interesante que para comprender exactamente cómo funcionaban las estructuras, los fuertes en ese tiempo, no eran estructuras tan simples como hoy en día tendemos a hacerlo. Un fuerte como Ceuta, como El Jadida o como no importa de Safí, tenían estructuras circundantes en conexión con esa principal, que es el control de territorio, que significaba la forma de controlar el territorio, que no lo conocemos. Y desde ese punto de vista es muy interesante, es interesante también abrir ese camino de estudiar esa presencia de una forma más articulada con el territorio, con lo que conocemos muy mal. La otra parte también es que la presencia aquí de los portugueses, no en los siglos XV, pero sobre todo en los siglos siguientes, no tiene solo que ver con estas presencias dentro de las murallas, pero que también hay una relación que conocemos muy mal con los pueblos, las comunidades, las tribus y tal, que están alrededor de esas localidades. Y eso es un campo enorme de estudio y estoy seguro que podemos continuar. Además, el desafío que dejo aquí para toda la gente de Ceuta es que va a la página de ese portal del patrimonio, porque una cosa que se pide a las personas es que aporten fotografías, dibujos y también artículos sobre ese tema que tiene que ver con cada uno de los lugares que estaban ocupados por los portugueses. Eso es todo, muchas gracias.